La compra de energía a Colombia dependerá, además de la voluntad política del actual y del próximo gobierno, de la presencia de lluvias. Ese país toma previsiones para cuidar sus embalses ante la llegada del fenómeno del Niño. Ecuador tendrá que devolver a los importadores el valor cobrado por la sobretasa de seguridad a los productos colombianos. El gobierno afirma que no lo hará hasta que se pronuncie la CAN. El caso Progen tiene su primer detenido que está en la cárcel 4 de Quito y se trata de un técnico que firmó documentos precontractuales. El caso sigue sin publicarse en el sistema judicial. La lista se siguió actualizando esta mañana. El movimiento oficialista ADN da a conocer a sus precandidatos para las alcaldías y prefecturas. Hay ministros en funciones, asambleístas y autoridades de otros partidos. Los candidatos finalistas de Colombia definen estrategias. Iván Cepeda moverá a los congresistas de su plataforma, el Pacto Histórico, para recuperar votos, mientras que Abelardo de la Espriella asegura que su alianza es con el pueblo y no con otros partidos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Iniciamos aquí la información en este martes 2 de junio. El anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la reanudación de venta de energía a Ecuador genera reacciones. Desde la Asociación de Generadoras de ese país se estima que el intercambio dependerá de las lluvias y del ahorro de agua en sus embalses ante el potencial embate del fenómeno del Niño también en ese país. Recuerde que puede seguir nuestro noticiero en Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Empezamos. Colombia, aranceles y electricidad. La venta de energía desde Colombia no solo depende del futuro presidente. En ese país hay temores de que el fenómeno del Niño genere afectaciones y las probabilidades de una sequía desde diciembre de este año, algo que obligaría a tener reservas en sus embalses. Diego Puente con el reportaje. La venta de energía de Colombia a Ecuador ya no solo dependerá de la coyuntura política. En los próximos meses será crucial la presencia de lluvias. Y hay preocupación. La Asociación de Empresas Generadoras de ese país, ANDEG, confirmó a Televistazo que asciende al 90% la probabilidad de que el fenómeno del Niño los afecte en los próximos meses. Esto provocaría sequías, sobre todo en la cuenca de Antioquia, donde se asientan sus principales embalses para generación hidroeléctrica. El escenario de la sequía podría extenderse desde diciembre hasta marzo, por lo que ya están tomando precauciones para proteger este almacenamiento. En este momento pues hay capacidad porque tenemos, como te digo, los embalses al 67%. Pero yo no sé si mañana, después de que las lluvias no lleguen en los meses de septiembre, octubre y noviembre, o no alcancemos a llegar a ese 80% que dice el operador, o las lluvias se demoren en abril, mayo del próximo año, pues la cosa cambia y nos toque suspender exportaciones. El intercambio de energía binacional puede alcanzar a 440 megavatios y fue suspendido desde hace 4 meses por la guerra comercial. En este momento, Ecuador confía en las reservas de agua en Paute, que están al 100%, y en la generación constante de Coca-Cola Sinclair. El problema surge cuando esta central se detiene por exceso de sedimentos, como ocurrió el 21 de mayo, dando paso a desconexiones eléctricas por varias horas en varios sectores. Expertos advierten que Ecuador no tiene la capacidad energética para enfrentar el estiaje. Cada vez la probabilidad de que tengamos apagones es más alta porque estamos dependiendo del clima. Tenemos que tomar acciones en 2 ámbitos. Primero, fortalecer, repotenciar y ampliar el parque térmico, que es de energía firme, y atender los proyectos que los tenemos un poco descuidados, que es la generación hidroeléctrica, geotérmica, eólica y fotovoltaica. A pesar del restablecimiento del comercio de Ecuador y Colombia, la exportación de energía es un tema que no se ha tratado oficialmente. Existe apenas un anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro, en el que indicó que se volverá a vender energía independientemente del gobernante. 4 expertos coinciden en que Ecuador tendrá que devolver el dinero cobrado por la tasa de seguridad a las importaciones colombianas que se aplicaron desde el 1 de febrero. El gobierno esperará a que la Comunidad Andina de Naciones resuelva los recursos presentados y mientras tanto no hará esas devoluciones. Adriana Bermeo ahora con las reacciones.
Ecuador deberá devolver el dinero cobrado por la tasa de seguridad que aplicó a las importaciones colombianas, que hasta abril, según el SRI, fueron $121 millones. 4 expertos consultados por Ecuavisa coinciden en que existen argumentos jurídicos para que los importadores reclamen esos recursos. A las dos medidas, la tasa de seguridad y el arancel recíproco, la CAN ha determinado que son contrarias al régimen, que son ilegales. Es hacer un reclamo formal, legal, ante el Tribunal Fiscal de cada uno de los países y requerir una devolución de esos montos. Esa devolución deberá ser solicitada en primera instancia al Servicio Nacional de Aduanas. Y si la respuesta es negativa, el caso podrá ser llevado al Tribunal de lo Contencioso Tributario. En el año 2024, la Corte Nacional de Justicia en Ecuador ya determinó que los recursos recabados por un recurso que no es o que está declarado como una norma que no es legal en el marco de la CAN, pues tiene que ser devuelta. Según los expertos consultados, quienes pagaron la tasa de seguridad desde el 1 de febrero podrán beneficiarse de la devolución. Lo recuperarán inclusive con el pago de intereses. Trámite legal posiblemente vaya, eso sí, entre 1 año y un poco más. Esta no es la primera vez que Ecuador enfrenta cuestionamientos por un recargo a las importaciones. En 2017, el SENAE creó la tasa de servicio de control aduanero, que fue eliminada en 2018 por disposición de la Comunidad Andina, y lo cobrado fue devuelto. Ecuavisa ha consultado sobre este tema al Ministerio de la Producción y al SENAE y aún no ha recibido una respuesta. El gobierno espera que la CAN resuelva el recurso de reconsideración presentado. Mientras tanto, el ministro Luis Alberto Jaramillo adelantó que el país no devolverá el dinero de la sobretasa. Progen, la ruta de la estafa. El caso Progen tiene un detenido. La información fue confirmada por abogados que participan en el proceso. La investigación perdió su calidad de reserva por la instrucción fiscal, pero el caso sigue sin ser publicado en el sistema de la función judicial. Fabiola Santana informa de quién se trata. Carlos Iván Villasís es el primer detenido del caso Progen. Se trata del técnico de SELEC que aprobó las especificaciones técnicas y suscribió el informe de necesidad para la compra de los generadores termoeléctricos de Quevedo y Salitral. En su perfil profesional se describe como subgerente de producción SELEC EP Termopichincha. Fue capturado el viernes en Nayón, Quito, y este fin de semana se legalizó su detención para ser ingresado a la cárcel 4 de Quito, como lo dispuso el juez Marco Vinicio Rodríguez. La información fue confirmada por su ex abogado Nicolás Salas, quien acudió esta mañana a la fiscalía. Bueno, tenemos entendido que ya se ha logrado capturar a una persona, a uno de los procesados que tienen orden de prisión preventiva. Y se había emitido, si no estoy mal, la boleta de la legalización de la detención el día de ayer. En total, el juez ordenó esa medida para 19 de los 21 imputados que aún son buscados por la policía, incluidos el exministro de Energía Antonio González y el exgerente de SELEC Fabián Calero. Pese a que una comisión técnica de la empresa eléctrica del sur pidió no firmar contratos con Progen, las autoridades sí lo hicieron. Fue la primera vez que la compañía norteamericana incluyó la fórmula de pago de anticipos que luego replicó en Salitral y Quevedo. En esa intervención, Progen hizo movimientos con quienes tenían la representación en Ecuador y llegó al contrato a través de los esposos Manrique Saúd. Un nuevo informe de Hernán Higuera. El fiasco de Progen deja decenas de dudas que ni Fiscalía ha podido aclarar aún. Ahora se sabe que John Manning, uno de los CEOs de Progen, en enero del 2024, se enteró que había la posibilidad de negocios en Ecuador y envió esta carta de representación a Juan Pablo Burgos, representante de All Energies. Con la excelencia y su amplia experiencia en el sector energético, los convierten en el socio ideal para introducir y respaldar nuestro producto estrella en el mercado ecuatoriano. Se refería a este paquete para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, almacenamiento de combustible, equipos auxiliares y puesta en marcha de las unidades de generación para la empresa Regional Sur. Ofrecían generadores nuevos en un solo contenedor y de las características que el Estado requería.
Alex Cabrera, funcionario de All Energies, promocionaba el paquete de 2 generadores por $19.8 millones. El 2 de abril del 2024, Progen reafirmó la representación, pero 3 días después, el 5 de abril, Juan Pablo Burgos y su equipo recibieron un email en el que le decían: le rogamos que acepte en este correo electrónico como notificación de que su condición de representante autorizado de Progen ha sido rescindida oficialmente. La carta adjunta ha perdido su validez inmediata. En el sector eléctrico ya sabían que se venía la crisis previo al 16 de abril, día en el que asumió el ministerio Roberto Luque. Desde entonces, Progen empezó a conversar al más alto nivel y los documentos legales comenzaron a fluir. Byron Benalcázar, subsecretario de Generación y Transmisión, dio pronunciamiento favorable para la repotenciación de la central en Catamayo, que la firmó el gerente Richard Vaca con el beneplácito de José de Oliveira, asesor jurídico del ministerio, a quien Luque le encargó hacer seguimiento riguroso de todos los procesos de emergencia. Así lograron que Progen en menos de 2 meses tenga su primer contrato de 20 millones advertidos de sobreprecio del 30%. Los esposos Carla Saúd y José Manrique, quien en el sector eléctrico se hacía llamar Walter Suárez, según Byron Orozco, exgerente de Termo Pichincha, ya sabían de los contratos que iban a firmar con el Estado. Progen llegó formalmente y se instaló en el país el 18 de julio de 2024. El ministro Luque se había reunido con John Mining y Carla Saúd un mes antes en Estados Unidos. Colombia. Segunda vuelta de extremo. De cara a la segunda vuelta en Colombia, los candidatos finalistas entran en una campaña que se anticipa más agresiva. El oficialista Iván Cepeda moverá incluso a los congresistas de su partido Pacto Histórico para recuperar votos que fueron ganados por el opositor Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, dice que su pacto es con el pueblo y denuncia al presidente Gustavo Petro de intentar robarse la elección en favor de Cepeda. Iván Cepeda se alista para una participación más activa en medios y en redes sociales y para un despliegue de políticos del partido por el territorio en visitas en busca de votos, especialmente en una serie de departamentos del centro y de los llanos orientales, donde se suponía que debió tener mejores resultados, pero donde el descontento con la política tradicional fue capitalizado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella. En un posteo en X que acompañó a esta imagen de una marcha nocturna de jóvenes, Cepeda escribe: con su valentía y firmeza derrotaremos a de la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta. De la Espriella, por su parte, denuncia que esos jóvenes serán usados por la campaña oficialista en la preparación de un estallido social. Culpa al presidente Gustavo Petro y en una publicación en redes esta mañana escribió: Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones. Mucho cuidado con lo que estás haciendo. Las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución, no a ti. Petro insiste en que tiene pruebas de un supuesto fraude con base, según él, en la modificación detectada en el programa informático, un padrón inflado y mesas en las que los votos duplicaron el número de votantes. Pero el Procurador General de Colombia aseguró que no se conoce prueba o indicio de las supuestas irregularidades denunciadas por Petro. Es así como se inicia la campaña por la segunda vuelta, que será en poco menos de 3 semanas, el 21 de junio. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan 2 extremos en la sociedad y en la política colombiana, con orígenes y estilos también distintos. Buscan lo mismo, dirigir Colombia. Cepeda en la continuidad del primer gobierno de izquierda y de la Espriella intentando alejar el que dice es el peligro de la izquierda radical. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente. Iván Cepeda tiene 63 años. Tuvo una infancia y una juventud complejas, marcadas por una vida en el exilio por la persecución política de su familia y luego el asesinato de su padre por parte de paramilitares y el ejército, en un proceso de exterminio del partido Unión Patriótica en Colombia. Mi nombre es Iván Cepeda, yo soy hijo del senador Manuel Cepeda. La muerte de Manuel Cepeda fue reconocida años más tarde como un crimen de Estado. Filósofo y activista por los derechos humanos, Cepeda se acercó a la política de la mano de la Alianza Democrática M19, surgida luego de la desmovilización de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, a la que perteneció el actual presidente Gustavo Petro.
En 2008 su nombre apareció en los archivos de los computadores de Raúl Reyes de las FARC, luego de su muerte en un operativo en un campamento en Ecuador. Él dijo que se trató de una manipulación. Congresista en 2 períodos, luego senador en 2 más. Protagonizó una batalla jurídica contra el expresidente Álvaro Uribe, que lo denunció por manipulación de testigos, pero Cepeda pasó de acusado a acusador y logró que por primera vez la justicia en Colombia emprendiera una investigación y luego una condena contra un exmandatario. ¡Firme por la patria, Colombia! Abelardo de la Espriella, de 47 años, tuvo por mucho tiempo un perfil privado asociado a actividades empresariales. Estudió Derecho, se especializó en Ciencias Penales y en Derecho Administrativo, y a los 24 años fundó un estudio de abogados. En 2006, durante el proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas, lideró la Fundación Iniciativas por la Paz, promovió el estatus político a todos los actores armados y la no extradición de colombianos. Fue defensor de una organización que se dijo estafó a más de 200.000 ahorradores en un esquema piramidal. Uno de los casos por el que es cuestionado es por la defensa durante unos 6 años del empresario colombiano Alex Saab, hombre cercano a Nicolás Maduro de Venezuela, de quien se dijo era su testaferro. También fue defensor del expresidente Álvaro Uribe en el juicio que le siguió Iván Cepeda. Sobre participar en política, dijo que sería solo en un caso extremo. Para salvar el país. ¿Y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que por ejemplo la izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. Y fue en julio de 2005 cuando hizo pública su intención de ser candidato a la presidencia. Ahora está en camino a una segunda vuelta, enfrentando la tendencia política que ofreció combatir. Vamos a la pausa y al regresar, en 4 de cada 10 muertes de reos, el Estado no determinó la causa. Un reflejo de esto es el último fallecido en la cárcel del Encuentro, cuyo deceso figura como indeterminado en la morgue de Santa Elena. Ya volvemos con los detalles. Elementos de la morgue de Santa Elena señalan como indeterminada la causa de la muerte del último reo fallecido en la cárcel del Encuentro. Una investigación del medio digital Encerrados para Morir reveló que en 2025 al menos 1.220 personas murieron en las prisiones del país, según cifras del Ministerio del Interior. Y en 4 de cada 10 casos, el Estado no determinó la causa. Estefanía Arias conversó con el director del Servicio Nacional de Medicina Legal. Elvis Quevedo Chitacapa falleció el pasado 27 de mayo en el interior de la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Al día siguiente, pese a que aún no se practicaba la autopsia, el Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, señaló en un comunicado que la causa de la muerte fue por un cuadro de pancreatitis, descartando que haya sido por tuberculosis. 6 días después, la noche del lunes 1 de junio, cuando familiares del preso retiraban el cuerpo, denunciaron que en los documentos entregados por el médico legista de la morgue de Santa Elena colocaban como causa de la muerte a determinar. Una vez me mandaron al registro civil, una vez estando allá, de allá me rechazan porque dice que no puede ser posible que pongan una muerte indeterminada. La publicación hecha hoy por el medio digital Encerrados para Morir, junto con Alianza Tierra de Nadie y Conectas, cita datos del Ministerio del Interior. Al menos 1.220 personas murieron en cárceles ecuatorianas en 2025, es decir, más de 3 personas privadas de libertad murieron cada día en el país, una cada 7 horas. De estas, 566 muertes fueron clasificadas como naturales, 448 como indeterminadas. Llegaron a la conclusión de que en 4 de cada 10 casos el Estado no determinó la causa. El director del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Milton Gustavo Zárate, explicó a Televistazo vía mensaje de texto que el término a determinar lo colocan por la complejidad del caso, que las muestras biológicas que se tomaron del cadáver, el momento de practicar la autopsia, cuando llega a conocimiento del fiscal, dispone los análisis de laboratorio correspondiente, pero no precisó cuánto tiempo se toma la fiscalía para dar esas respuestas. Una vez el médico obtenga los resultados de las mismas, podrá establecer la causa exacta de la muerte.
El cuerpo de Quevedo ya fue llevado por sus familiares a Machala, en El Oro, de donde era oriundo, para su sepultura. Mientras tanto, en Quito, decenas de personas del Comité de Familiares Privados de Libertad realizaron un plantón en los exteriores del SNAI, exigiendo un pronunciamiento a las autoridades sobre la situación de los reos en las cárceles del país. Más adelante en Televistazo hallan un narcotúnel en la frontera de México y Estados Unidos. La estructura conectaba una casa en Tijuana con una tienda en San Diego. Vamos a ampliar la noticia en minutos. Estados Unidos nominó a Peter Snyder como el nuevo embajador en Ecuador. El nombre se lanzó en medio de la expectativa por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y planes de cooperación en seguridad y defensa. Paul Romero con el informe. Más de un año se tomó el gobierno de Donald Trump para nombrar a su representante en Ecuador. Este lunes la Casa Blanca envió la lista de nominaciones diplomáticas al Senado, en la que consta Peter Snyder como nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador. Desde el 17 de abril de 2025, tras la salida de Arthur Brown, la sede diplomática estuvo representada por el encargado de negocios Lawrence Petroni, quien ha firmado varios acuerdos de cooperación con el gobierno para la apertura de una oficina permanente de la DEA y el FBI en Ecuador, entre otros. Snyder es un político y empresario vinculado al sector tecnológico y comunicación digital. Para el ex canciller Luis Gallegos, esta designación es positiva para concretar una estrategia diplomática con Estados Unidos. Les falta la visita oficial del presidente al presidente Trump y falta un programa y una estrategia integral del tema de drogas, el problema de la defensa de los derechos de los ecuatorianos que están siendo afectada. Falta el tema de una mayor agilidad en el tema comercio. Ecuador y Estados Unidos mantienen una relación estrecha de cooperación en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración. El mes pasado, el Comando Sur entregó 2 embarcaciones interceptoras a la Armada con una inversión de $5 millones y terminó la capacitación de unidades de élite de Estados Unidos a uniformados de la Marina para operaciones contra el narcotráfico. Pero la agenda debe ser más amplia, según Gallegos. Porque la dura política migratoria de los Estados Unidos está afectando a millones de ecuatorianos en Estados Unidos y eso es muy complejo. Una vez que el Senado apruebe el nombre y el Ecuador le dé el beneplácito, el nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos podrá instalarse en Quito. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Mundo. Autoridades de México y de los Estados Unidos descubrieron un narcotúnel que conectaba una vivienda en Tijuana con una tienda en San Diego, California. El paso subterráneo tiene casi 600 metros de longitud. La policía además incautó cocaína valorada en $45 millones. Una vivienda de Tijuana en el norte de México y una tienda de San Diego en el sur de Estados Unidos fueron la fachada para ocultar un narcotúnel transfronterizo recientemente descubierto por policías de ambos países. El paso subterráneo, que llega a una profundidad de 16 metros, tiene 589 metros de longitud. Está equipado con un elevador, paredes reforzadas, iluminación, ventilación y una plataforma con rieles. Era utilizado para el tráfico de drogas y armas. La investigación inició hace 6 meses cuando agentes detectaron movimientos inusuales en la tienda de minoristas en Otay Mesa, donde las bajas ventas no justificaban el flujo de grandes cargas de mercancía. Culminó con la detención de 4 personas, así como la incautación de cocaína valorada en $45 millones. Según los investigadores, el narcotúnel pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación y su construcción costó entre $1 y $4 millones. Este es el segundo narcotúnel detectado en 2026 y el número 95 en los últimos 30 años. 21 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un ataque masivo lanzado por Rusia contra varias ciudades de Ucrania, incluida Kiev, la capital, durante la madrugada de este martes. La Fuerza Aérea Ucraniana detalló que Rusia utilizó un centenar de misiles, incluyendo 30 balísticos, así como 600 drones, en una operación que alcanzó objetivos en Dnipro, Kharkov y otros puntos. Los ataques causaron daños en edificios residenciales, infraestructura energética, centros médicos y centros educativos también. Se trata de una de las ofensivas aéreas más intensas registradas en los últimos meses de guerra.
La princesa Leonor en España se lanzó en paracaídas como parte de su formación de las Fuerzas Armadas. La heredera al trono de España culminó su curso básico en la Escuela Militar de Paracaidismo con una serie de saltos desde aeronaves militares, entre ellos uno nocturno. Leonor está en su segundo año de formación castrense en la Academia General del Aire y el Espacio, después de haber completado el curso terrestre. En 2027 continuará con su adiestramiento en la Armada en su camino como futura jefa de Estado. Candidatos. La puerta giratoria. El movimiento oficialista ADN siguió anunciando esta mañana por medio de redes sociales los nombres de sus precandidatos para las próximas elecciones seccionales. La mayoría de ellos tienen en común que son actuales funcionarios del gobierno, ocupan cargos de elección popular o forman parte del círculo cercano al presidente Daniel Noboa. Diego Cuenca ahora con los detalles. Desde anoche y también esta mañana, el movimiento político oficialista empezó a publicar los nombres de sus precandidatos para las elecciones seccionales, que serán el 29 de noviembre. Acción Democrática Nacional, ADN, decidió que para la provincia de Pichincha, los posibles postulantes para la prefectura serán Harold Burbano, actual ministro de Trabajo, y el asambleísta Ekener Ricalde. Para la alcaldía de Quito, la canciller Gabriela Sommerfeld y Giovanna Uvidia, directora del Seguro Social Campesino. Para la prefectura del Guayas, Nils Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, y Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano. Para la alcaldía de Guayaquil, John Reinberg, ministro del Interior, y el asambleísta Andrés Gushmer. Para la alcaldía de San Borondón, Roberto Curi, ministro de Telecomunicaciones, y Ariana Burgos, directora del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. En Azuay, el precandidato de ADN para la prefectura es Esteban Crespo, embajador de Ecuador en Canadá, y para la alcaldía de Cuenca es Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura. En El Oro, Danilo Palacios, exministro de Agricultura, será el precandidato para la prefectura, y el gobernador Francisco Minuche para la alcaldía de Machala. En Los Ríos, la precandidata a la prefectura será la asambleísta Neida Donoso, y el gobernador Galo Lara buscará ser alcalde de Quevedo. En Santa Elena, las precandidatas para la prefectura son Cintia Yeliber, directora nacional del movimiento ADN, y secretaria general de la Administración Pública de la Presidencia, y la concejal Tania Marca. Para la alcaldía de Salinas, Denis Córdoba buscará la reelección. Para el Cantón La Libertad, la asambleísta alterna Andrea Ollarvide. Y para la alcaldía de Santa Elena, José Daniel Villao, actual prefecto de esa provincia. La mayoría de nombres hasta ahora difundidos tienen en común su vínculo con el gobierno. O son funcionarios directamente del gobierno central o están en cargos de elección popular con el respaldo de ADN. A esos, en algunos casos, se suma también su cercanía al círculo de confianza del primer mandatario. Los precandidatos de ADN aseguran que están dispuestos a asumir las nuevas responsabilidades que les disponga su movimiento. Patricio Díaz nos cuenta que el ministro del Interior, John Reinberg, propuesto para la alcaldía de Guayaquil, respondió ante la posibilidad. El movimiento ADN empieza a moverse frente a las elecciones seccionales de noviembre y ya le puso rostro y nombre a algunas candidaturas. El ministro del Interior, John Reinberg, por ejemplo, fue propuesto para precandidato a la alcaldía de Guayaquil. El funcionario respondió ante esa posibilidad. Yo estoy aquí para servir a los ecuatorianos desde el lugar que estimen necesario. Yo estoy aquí para servir el proyecto del presidente donde crean que soy útil y que puedo ayudar al país. Pero con quien rivalizará en el interior del movimiento oficialista es con Andrés Gushmer, también precandidato a la alcaldía. El actual asambleísta se mostró optimista con esa opción. Estoy muy agradecido y con mucha confianza de que podemos trabajar por un proyecto realmente muy grande por Guayaquil. En Pichincha, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, pugna por la candidatura a la prefectura de la provincia, cargo que también aspira el actual asambleísta Ekener Ricalde. Hay que tomarlo con absoluta tranquilidad y seguir cumpliendo las funciones que me ha encomendado el pueblo ecuatoriano, cumpliendo la función de asambleísta. También entre las opciones legislativas está el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, para la prefectura del Guayas, pero no se ha pronunciado aún. No estuvo el también legislador Francisco Ceballos, que optará por la alcaldía de Milagro.
Mientras otros legisladores como Andrés Castillo, que estaba entre las opciones para la alcaldía de Quito, pero ya no está entre los precandidatos, reconoce su voluntad. Sin embargo, resalta que aún hay responsabilidades que cumplir en la Asamblea. Sin duda alguna, ahora existen muchos problemas en la Asamblea Nacional también relacionados a estas intentonas desestabilizadoras y por supuesto su amigo y servidor estará donde sea más útil para el proyecto político. La decisión de quiénes serán los candidatos definitivos se tomará, han dicho, dentro del plazo de democracia interna o elecciones primarias previsto entre el 18 de junio y el 2 de julio. Y vamos a revisar ahora la información del clima para esta tarde. El INAMI pronostica temperaturas de 30 grados en Manta y un nivel alto de radiación, mientras que en Quevedo y en Guayaquil habrá entre 31 y 33 grados centígrados y también radiación alta. Vamos ahora a Quito, donde se prevén 26 grados y lluvias aisladas y un nivel extremo de radiación también. Mientras que en Cuenca se reportarán hasta 20 grados y chubascos por la tarde. En Macas y en Zamora, en la Amazonía ecuatoriana, habrá entre 23 y 26 grados, así como cielo nublado particularmente. Finalmente, en la región insular se estiman temperaturas entre 30 y 32 grados en San Cristóbal y en Santa Cruz y también un nivel muy alto de radiación. Un trabajador portuario fue asesinado esta mañana en el sur de Guayaquil. La víctima circulaba en una motocicleta por la vía perimetral cuando a la altura de la isla Trinitaria fue acribillado por sicarios. Los familiares de la víctima revelaron a Televistazo que el hombre regresaba a su casa cuando ocurrió el ataque. El hecho violento provocó una intensa congestión vehicular que se extendió entre el primer y segundo puente de la vía perimetral. Un siniestro de tránsito dejó un fallecido y un herido y ocurrió en la Panamericana Norte que conecta Quito con la parroquia Guayabamba. El conductor de una volqueta que aparentemente perdió los frenos chocó a una camioneta y otros vehículos. El EQ 911 recibió la alerta a las 6 de la mañana, movilizó al cuerpo de bomberos y agentes de la policía y por esta emergencia se cerró la vía en sentido norte-sur por algunas horas. Esto originó congestión vehicular. El herido fue llevado a un hospital. La ecuatoriana Dayanara lanzó su primer álbum, se llama Terapia. Incluye 12 canciones en las que fusiona el género regional con la cumbia, los sonidos populares colombianos y el requinto ecuatoriano. La artista cerrará la gira Corta Venas Tour en Quito el 4 de julio. Que tú le vas a pagar, que a los cucarachos infieles, pero esta vez en esta canción quiero que tú y yo seamos los infieles. Y yo, ¿qué te pasa? Le digo, no puedo hacer eso, me van a funar. Pero bueno, nos pusimos a escribir juntos y salió esta canción. Hoy yo me voy de ti, no digas nada. Con Terapia, la ecuatoriana encontró el género que más la representa y conecta con su esencia artística, ganándose el apodo de la psicóloga del despecho. Obviamente hay canciones que le doy palo a los cucarachos, como les digo yo, pero también hay canciones que hablan de amor, hay canciones que hablan de traición, hay canciones que hablan de infidelidad, hay canciones que hablan un poquito más del amor propio para empoderar a mis reinas. Ojalá que nos volvamos a encontrar. El disco fusiona sonidos que incluyen el regional, la cumbia, la música popular colombiana y el característico requinto ecuatoriano. Tengo colaboraciones de Colombia, como lo son Jason Jiménez, Paola Jara, de Bolivia, Luis Vega, de México está Carolina Ross, y de aquí de Ecuador, representando a Cuenca, mi querido Alex Ponce. Dayanara hará historia al convertirse en la primera mujer ecuatoriana solista en presentarse en la Plaza de Toros en Quito el próximo 4 de julio, en el cierre de su gira Corta Venas Tour. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que en ecuavisa.com puede conocer detalles sobre el estado del clima y las vías en el país. Siga las noticias a toda hora también en nuestras redes sociales y en Ecuavisa Play, información verificada con el sello de Televistazo. Las noticias vuelven a las 19 horas, los esperamos.